GLT y del mecanismo de la persona. Para explicar más o menos qué cosa es lo que debieron haber contestado en su pasito. ¿Qué les preguntaron para empezar? ¿Qué les preguntaron en el pasito? Porque el Club 2. Esta es la que no han contestado, creo que es la que funciona el metabolismo de los carbohidratos. Estos tres esquemas son del libro de Guyton. Ustedes que ya los han leído, ya están en la segunda leída del Guyton, obviamente ya los conocen. La insulina se sintetiza a partir de la pre-proinsulina, ¿verdad? Luego pasa a nivel de membranas, se vuelve a procesar y se cortan algunas cadenas y tenemos proinsulina, que es la unión de tres cadenas, ¿no? Cadena A, cadena B y cadena C. Y la insulina, que es netamente la cadena A y la cadena B, unidos por enlaces de sulfuro. Ahora, ¿por qué me importa más el esquema de la proinsulina que el de la preproinsulina? Porque para yo medir los niveles de insulina que produzco, no mido la insulina, tampoco mido la proteína, lo que mido es la cadena C. ¿Listo? ¿Por qué? Porque su tiempo de vida media es más prolongado. Entonces, la insulina desaparece en cuestión de minutos. No, ahora no recuerdo el tiempo de vida media. Pero desaparece mucho más rápido que la cadena C. Entonces, por eso es importante conocer la estructura de la proinsulina. Siguiente, cómo actúa o cómo se libera. Esta es la célula beta. La célula beta se va a encargar de secretar insulina. A nivel del islote pancreático, ustedes van a ver al microscopio que es la célula más grande. Las alfas son más pequeñas y las gamma difícil que las vean. ¿Listo? Pero funcionalmente, ¿cómo actúa? Depende de la glucosa, de la ingesta de glucosa. Y esto es importante porque el aloxano participa de la misma manera. Al aumentar los niveles de glucosa o al captar glucosa, la célula beta tiene un transportador que es el GLUT2, ¿listo? Que es un transportador que no requiere de insulina. ¿Cuál es el transportador que requiere insulina? 4. Está en músculo y adipocitos. ¿Y dónde más? Hígado. Diferencia entre el aprovechamiento de glucosa de parte del hígado y del músculo, muy importante. El músculo no suelta la glucosa, no te la devuelve. En cambio el hígado, cuando tienes necesidades, te da, hace glucogenólisis y te suelta las glucosas que tienes, ¿no? Pero el músculo no, el músculo acumula glucógeno y acumula. Y lo gasta cuando hace ejercicio. ¿Listo? Entonces, tienes tu glucosa y la glucosa se va a fosforilar. Y cuando entra se fosforila. ¿Cuál es el objetivo de la fosforilación? Lo que ocurre es que este transportador, como no depende de insulina, depende netamente del gradiente de concentración. ¿Y qué pasaría si es que acá se acumula una concentración igual que en el extracelular? Ya no se transporta, el transporte neto sería cero. Entonces, el truco de la célula beta es fosforilarlo y esto ya no es glucosa fosforilada, es otra sustancia. Entonces el gradiente de concentración sigue siendo aquí cero y aquí la concentración que haya. Entonces siempre va a fluir. Esa es la gracia y funciona en todas las células. Todas las células que transportan glucosa la fosforilan, porque en todas depende del gradiente de concentración. Glucosinasa, importante enzima que fosforila la glucosa. Después de esto, la glucosa se oxida. Ustedes en bioquímica ya me parece que están viendo los procesos de oxidación, la glucólisis, las vías aeróbicas y anaeróbicas. ¿Listo? El aprovechamiento de la glucosa al máximo. Esto me va a producir ATP al final. Este ATP es el ligando para un canal, para el canal de potasio. ¿Listo? ¿Qué ocurre con este canal? Normalmente la membrana celular, una membrana celular estándar, tiene alta permeabilidad al potasio, ¿verdad? En neuro, ¿se acuerdan? Hay una alta permeabilidad al potasio. El potasio fluye con facilidad y poca permeabilidad al sodio. ¿Listo? Al calcio, difícil. Entonces, ¿qué ocurre? El ATP va a cerrar el canal de potasio. Es un canal de potasio ligando dependiente. Lo cierra y el potasio empieza a acumularse en la célula. Como la permeabilidad ha disminuido, se están acumulando cargas positivas dentro de la célula. La acumulación de cargas positivas dentro de la membrana es una despolarización. Eso genera un potencial de acción que va a terminar en un canal de calcio voltaje dependiente. Esto ya lo hemos visto en neuro. Entra el calcio y genera la liberación de sustancias a través de vesículas. ¿Listo? Igualito que en la unión neuromuscular y todas las sinapsis. Igualito, tiene su complejo sinaptorrebina, sinaptotasmina, es igualito. Y todo por culpa del calcio.
Importante también el calcio. Entonces, así como se genera la liberación de insulina. La insulina va a dirigirse hacia sus receptores. El tipo de receptor, tirosina-sinasa. ¿Listo? No se olviden que existen 5 tipos de receptores a nivel del organismo, ¿no? Para comunicación celular. Los que son a nivel del núcleo, para hormonas esteroideas, las tirosina-sinasas, los receptores para sininas, los voltaje dependientes y los acoplados a proteína G. ¿Listo? Insulina, tirosina-sinasa. Glucagón, proteína G. ¿Listo? Este receptor tiene 2 subunidades beta y 2 subunidades alfa. La insulina se une a las alfa. Las betas son proteínas transmembrana que se mantienen, que anclan a las tirosina-sinasas. Se une la insulina y estas tirosina-sinasas fosforilan mutuamente. Esta la fosforila esta y esta la fosforila esta. El inicio de la fosforilación siempre va a significar activación de enzimas, en la mayoría de casos. ¿Listo? Y en este caso, en general, a todas las enzimas que va a activar se le llama sustrato del receptor de insulina, IRS, también está en el gallo. Inicia la fosforilación de enzima y inician varios procesos. El que nos importa principalmente para entender la diabetes es este de acá, o para entender la hipoglicemia es este de acá. Al fosforilar enzimas, también fosforila el movimiento de vesículas que contienen transportadores de glucosa, los GLUT4. Estos van a ser transportados a la membrana y voy a aumentar el número de transportadores. Es por eso que la glucosa entra. Otros adicionales, la insulina, no se olviden que es una proteína anabólica, o sea, produce ahorro de energía, acumulación de material, síntesis de proteínas, síntesis de grasa, síntesis de carbohidratos en general, y promueve el crecimiento. ¿Okay? No se olviden que relacionado también hay un factor que se llama factor de crecimiento parecido a la insulina o insulinoide. ¿Listo? Se dice así porque tiene mecanismos semejantes. Dato importante con la glucosa es que la insulina bloquea la vía de la gluconeogénesis. ¿Por qué? Porque esa vía usa aminoácidos, ¿verdad? Entonces, como usa aminoácidos, prefiere ahorrar esa vía y usar los aminoácidos para síntesis de proteínas. O sea, yo sintetizo todo tipo de carbohidratos, los acumulo, excepto la vía de la gluconeogénesis. O sea, la formación de glucosa está bloqueada. ¿Listo? Ya, entonces hablemos del mecanismo del aloxano. El aloxano es una sustancia, tiene forma de anillo, su estructura es parecida a la de la glucosa. Tiene algunos radicales hidroxilo, algunos radicales HOH, ahí en sus extremos, que se van a unir a algunos sustratos. ¿Listo? Tiene estos efectos. En esta curva, ¿qué ocurre con el aloxano? El mecanismo de acción del aloxano tiene 4 fases. La primera fase es hipoglicémica, disminuye la glucosa. La segunda fase es hiperglicémica. La tercera fase hipoglicémica y más extrema. Y la cuarta fase ya es hiperglicemia permanente. ¿Listo? ¿De qué depende? Dice, la primera fase es que el aloxano entra por el GLUT2. Como se parece bastante el anillo al de la glucosa, lo reconoce como glucosa y lo hace pasar. ¿Listo? Una vez que lo hace pasar, dice que se une a la glucosinasa y la bloquea. ¿Por qué? Es lo que pasa con todas las sustancias, ¿no? Por ejemplo, los metales, ustedes saben que los metales tienen una configuración electrónica. Si ustedes usan el del siguiente nivel de energía, también activan a la enzima, pero no la sueltan, ¿ok? Porque son más grandes o porque tienen niveles de energía diferentes. ¿Qué pasa con el aloxano? El aloxano también pasa, y acá la glucosinasa se junta al aloxano con la intención de fosforilarlo, pero como no es glucosa, no lo puede fosforilar. Entonces, se supone que yo debería tener glucosa más un fosfato que lo he sacado de un ATP, ¿listo? Pero como yo no he podido fosforilarlo, acá tengo mi aloxano así bloqueando la tirosisinasa, pero me queda mi ATP. ¿Listo? No he usado el ATP que habría usado con una glucosa. ¿Se dan cuenta de esta idea, no?
como yo no he usado este ATP, yo empiezo a acumularlos y me paso de frente a esta parte. Entonces, este ATP que no he usado, o sea, no es ATP que he formado, sino es un ATP que no he usado, se está acumulando y va a pasar de nuevo a la despolarización y va a generar liberación de insulina. Esta liberación de insulina me produce hipoglicemia, es la primera fase. ¿Se comprende? La siguiente fase dice que es liberación de catecolaminas en la médula suprarrenal. Al igual que en la célula beta, el aloxano tiene su primera acción, o es una acción más rápida, a nivel de la médula suprarrenal y libera catecolaminas. ¿Qué característica tiene la catecolamina? Hiperglicemiante. ¿Junto aquí a otras 4 hormonas? Tiroideas, hormona de crecimiento, corticoides y hormona de crecimiento. Eso no se olviden, chicos, porque va a venir en su examen. Así, ¿cuál de las siguientes alternativas no es hiperglicemiante? Y le van a poner 6 claves, porque les van a poner las 5 y una que no es. Eso no se olviden nunca. ¿Listo? 2 veces dijiste hormona de crecimiento. No, hormona de crecimiento, hormona tiroidea, catecolamina, corticoides y glucagón. Ay, no dijiste glucagón. Sí, dije glucagón. No. Escuchen el audio. Se non ci fa ma Ya, entonces, esa liberación de catecolaminas me aumenta la glicemia, la segunda fase. ¿Listo? Ahora, yo tengo un exceso de glucosa, pero ¿qué pasa con el aloxano? El aloxano, como habíamos dicho, destruye la célula beta. ¿De qué manera la destruye? Genera radicales libres. Ustedes me parece que en bioquímica ya vieron lo de los radicales libres. Daño celular, todo eso. Ya. ¿Reconocen esto? Glutatión peroxidasa. ¿Qué más? La reacción de Fenton. La reacción de Fenton está asociada al hierro, al ferroso. ¿Listo? Para ir convertirlo de férrico a ferroso, me valgo de una reacción que se llama reacción de Fenton. Y la glutatión peroxidasa es un antioxidante, es una molécula que nos protege del daño oxidativo. Y el aloxano bloquea esto. ¿Listo? Se une a esto, reducen al aloxano, pero solamente a uno. Al final el aloxano regresa más fuerte, pero este se mantiene bloqueado. El objetivo final es generar esta reacción. Y uno de los resultados es este radical. A este sí lo conocen de química, ¿no? Radicales hidroxilos, bastante dañinos, bastante tóxicos. Y esa producción de radicales libres empieza a degradar la célula. Destruye la célula beta. Ahora, una vez que yo he destruido la célula beta, también estoy destruyendo las vesículas. O sea, todo lo que estaba dentro de la célula se está liberando. Por ejemplo, ¿qué cosas se encuentran normalmente en una célula dañada? El potasio es más abundante adentro. Localmente, cuando esto se destruya, el potasio va a aumentar. Va a aumentar las proteínas. ¿Listo? Eso es en cualquier célula. Pero en la célula beta hay una proteína que nos importa bastante, la insulina. Eso también se libera ahí al exterior. Esa liberación al exterior pasa a los vasos y genera la siguiente caída. ¿Listo? La célula se muere, la insulina queda expuesta y genera la siguiente hipoglicemia. Y esta es la más grave porque al morir una gran cantidad de células beta se está liberando una gran cantidad de insulina. Entonces el decaimiento es mucho más fuerte que en la primera fase. Listo. Una vez que ya no tenemos célula beta, se murió, ya no tenemos célula beta, ya no hay quien produzca insulina, ya no hay quien regule la glucosa. Entonces con los siguientes alimentos o con el siguiente tiempo, voy a empezar a subir la glucosa y no va a haber nadie que lo detenga. ¿Listo? ¿Se captó? Listo. Ese es el efecto del aloxano. Eso yo lo voy a contestar en el pasito. Mentira, chicos, esto no va a venir en el examen, así que no me llamen. Ni siquiera hacer trabajo con diabetes. El aloxano es un fármaco muy usado. Ya. Ahora pasamos a lo que es el efecto de la fluorexina. ¿Qué va a ocurrir? ¿Dónde se absorbe toda la glucosa en la nefrona? Todo lo controlado proximal. ¿Listo? Ahí se absorbe todo en condiciones normales. Ahora, ¿cuál es el mecanismo de transporte de la glucosa? Se vale de sodio. Lo mismo hacen en el intestino, ¿no? Se vale de sodio. Importante dato para la práctica médica.
Por eso es que el suero, cuando ustedes tienen diarrea, el suero fisiológico o el suero que se le da para compensar tiene 2 porciones de sal y 2 porciones de azúcar. Si le das solamente azúcar, no lo va a absorber porque está botando la sal. Entonces le agregas sal entonces para promover una absorción. ¿Listo? Solo en algunos tipos de diarrea, porque hay diarreas que no los encargados de esta reabsorción de azúcar es el SGLT1 y el SGLT2. Al que más bola le van a dar es este de acá. Al SGLT2, disculpa. Al que más le van a poner atención es el número 2. Está únicamente en el riñón y se encarga del 90% del trabajo. El SGLT1 en el riñón hace el 10%, el resto de glucosa que queda. Sin embargo, está más activo en el intestino. ¿Listo? En el intestino no hay del tipo 2. ¿Qué más? El túbulo contractile proximal está dividido en 3 zonas. En las 2 primeras está el SGLT2, porque es más importante. En la tercera zona está el SGLT1. Ahora, el mecanismo es diferente. Este absorbe una glucosa a cambio de un sodio. O sea, por un sodio te jalo una glucosa. Este de acá, por 2 sodios te jalo una glucosa. ¿Listo? Entonces sus cargas son diferentes. Ahora, la cantidad que puede filtrar o que puede absorber el riñón es 180 miligramos por decilitro. ¿Listo? Este número es importante. El gaito creo que está un poquito menos, 170, 175. Eso es lo que va a ocurrir con la fluorinacina, es que va a bloquear estos 2 canales. La fluorinacina va a competir con la glucosa. Y en términos de competidor lo vamos a aclarar después, ¿no? Pero la glucosa se va a unir a los... la fluorinacina se va a unir a los sitios donde se uniría la glucosa para absorberse. Entonces se bloquea. El canal se bloquea. Es usado por la fluorinacina. Entonces, ¿qué es lo que yo logro con esto? Bloqueo una porción de los canales de los receptores y lo que hago es reducir el umbral. Es decir, puede que lo reduzca hasta 120, por ejemplo. Entonces, ¿qué quiere decir? Yo antes con un umbral de 180 podía reabsorber toda la glucosa. Pero si es que ahora solamente puedo absorber 120, si yo regreso 120, me está quedando 60. Se está yendo a la orina, ¿okay? Que no se están reabsorbiendo. Entonces, hay un exceso de glucosa. ¿Qué va a ocurrir con esto? La glucosa es osmolar. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando se mueve jala agua. Es por eso que la cantidad de orina aumenta. Porque como yo se supone que al absorber 180, también estoy jalando el agua que le corresponde a 60. Como no he reabsorbido este 60, tampoco he reabsorbido el agua que le corresponde. Esa agua que le corresponde se está adicionando a la orina. ¿Listo? Es por eso que se produce. Ahora, la glucosa es osmolar. Ya hemos dicho que es osmolar. Entonces tú tienes tu tejido. ¿Qué pasa? Por el vaso sanguíneo, esto es glucosa, y en condiciones normales, cuando yo tengo insulina, todo normal, esto entra y entra jalando agua. ¿Listo? Pero ¿qué pasa cuando yo bloqueo ese paso porque no tengo insulina? La glucosa se mantiene aquí, pero también se mantiene aquí el agua que le corresponde. Entonces este tejido se empieza a deshidratar. Se deshidrata. Esto, sumado al exceso de orina, genera lo que es la polidipsia. ¿Listo? Ahora, adicionalmente a esto, la glucosa no está pasando. Quiere decir que este tejido necesita alimento. Está interpretando que el cuerpo no le está dando alimento. Manda señales para generar lo que es la polifagia. ¿Listo? Y esos eran 3 signos característicos de la diabetes, las 3P de la diabetes. ¿Listo? Y normalmente el diagnóstico se daba cuando la persona ya tenía estos signos. ¿Listo? Ya, hasta aquí hemos visto fluorinacina, aloxano.
ya como plus adicional no va a venir. Actualmente ya la práctica médica ya no trata de encontrar a estos pacientes, porque es demasiado tarde. Lo que trata de encontrar es al paciente con síndrome metabólico, que tiene que cumplir 3 o 4 de los 6 requisitos que tiene. ¿Listo? Diámetro abdominal ancho, la hipertensión arterial, resistencia a la insulina, el IMC. Hay varios criterios que tiene que cumplir. Tiene que cumplir 3 o 2 de ellos para considerar el síndrome metabólico. Es ahí donde se enfoca el tratamiento. Tratamiento posible, estatinas, que bloqueen la absorción de colesterol, por ejemplo. Ya, un dato importante que sí les va a servir para el fármaco. Aquí, acá a nivel del canal de calcio, hay un fármaco que es bastante usado llamado glibenclamida. El glibenclamida activa este canal de calcio y es bastante usado en el tratamiento de la diabetes. Glibenclamida abre el canal de calcio y promueve la liberación de insulina. ¿Qué más? Ese es el glibenclamida, se usa en personas que... Diabetes o síndrome metabólico. Otro, estatinas y metformina. No se olviden de esos fármacos. Si aplicas a Loxano, no hay algo que no metformina. No, la Loxano mata. La Loxano No se puede contrarrestar. se puede contrarrestar la acción de la Loxano. Ya, me había olvidado decirles. El aloxano se parece a la glucosa, ¿sí o no? El aloxano se parece a la glucosa. Habíamos dicho que se parece. No dijo que era un derivado del ácido úrico o algo así. No recuerdo eso. ¿Qué dijo? Si el doctor lo dijo, normal. Eso no era un derivado del ácido úrico. Ambos se parecen, tienen una estructura molecular parecida. ¿Qué pasa si yo, junto con el aloxano, le doy glucosa? Yo tengo un pool de enzimas glucosinasas. Imagínate que tengo 100. Si yo he hecho 50 de estas y 50 de estas, 50 se van con el aloxano y 50 se van con la glucosa. ¿Qué quiere decir? Que estoy protegiendo a la célula de la acción del aloxano. Porque si solo le daba aloxano, todas se iban con la glucosinasa y sin el efecto. Si yo protejo un poco de glucosa, todavía puedo desencadenar, puedo proteger a la célula. Lo mismo pasa a nivel más adelante, ¿no? Por la oxidación, puedo generar oxidación. Los GLUTs, compito por los GLUTs también. Entonces, para protegernos de la acción del aloxano, un importante medio es la glucosa. ¿Y cuál tiene más afinidad para el receptor? Yo supongo que por la glucosa. En realidad no he visto la afinidad. Pero técnicamente, como la estructura es parecida, ambos compiten de la misma forma. No sabría decirte cuál tiene más afinidad. Ves también el canal de... ¿Cuál? ¿Qué hace esto? Uy, Pero de todas maneras te vas quedando sin esto, pues te va agotando. Este se te agota, esto se te acumula. y ocasiona que haya más potasio dentro. Claro, vas generando por metanol y potasio. La mía es específica para la célula beta La vitamina se especifica para este canal de calcio voltaje. Para el canal de calcio. Puede ser para cualquier canal de calcio. Lo que van a aprender en fármaco es que los fármacos están diseñados para ser un poco más específicos. Por ejemplo, clásico del sistema autónomo. Si a ti te dan un fármaco adrenérgico, o sea que simula la acción de la adrenalina, no vas a generar todos los síntomas, no vas a generar vasoconstricción, broncodilatación, aumento de la actividad simpática, midriasis. No vas a desencadenar todo al mismo tiempo, sino que el fármaco tiene una estructura molecular específica para el receptor. Los receptores son también específicos. Este canal no va a ser el mismo canal que otro canal voltaje dependiente, como por ejemplo del nervio o del músculo. Son diferentes, tienen un pequeño cambio. Entonces, eso aprovecha la farmacología. Cambia un poquito la estructura del fármaco y lo hace específico para una parte. Podría tener un efecto secundario cuando se parece demasiado a otro canal. Pero lo que se trata es que sea lo más específico posible. Nunca sé la hora, pero se trata de eso. ¿Ya? Y la pérdida de peso, porque ya no tiene glucosa, ya comienzas a usar las reservas lipídicas. ¿Cómo? La pérdida de peso, ¿por qué se da? Porque como ya no tiene glucosa, comienzas a usar las reservas lipídicas. Ahora, cuando usas las reservas lipídicas, en bioquímica lo van a ver. Lo último que va a aparecer ya, el último esfuerzo del organismo son los cuerpos cetónicos.
En el aprovechamiento de lípidos aparecen los cuerpos cetónicos. El ácido acetoacético, el ácido acético propiamente, el beta-hidroxibutírico, son cuerpos cetónicos. Esos cuerpos cetónicos tienen un carácter ácido, liberan protones. Entonces te aumenta la acidez en el cuerpo. Entonces es una acidosis, la acidosis diabética, ¿no? Eso te puede llevar a un coma diabético. La acidosis es la que te lleva al coma diabético. Típico en la clínica, el olor a acetona. Huele a manzana, dicen, ¿no? La pizza. Yo nunca he olido la acetona, lo juro, pero dicen que huele a eso. Luego, y otra cosa importante en su práctica médica es que tienen un paciente con coma diabético, tiene una acidosis, está a punto de desmayarse, le aplican insulina, pero la insulina le va a bajar los niveles de glucosa. Junto con la insulina le va a dar un poquito de azúcar, ya sea por suero o le dan un chocolate, pero siempre le dan un poco de azúcar. ¿Por qué? Porque es mejor tener el azúcar elevada a que tenga un coma hipoglicémico. Si es por hipoglicemia, el sistema nervioso central es el que se ve afectado. ¿Listo? Faltan 5 minutos. No, faltan 15 todavía. Ya. ¿Preguntas? Una pregunta, ¿y cuando la glucosa se pone en la hemoglobina, permanece todo el tiempo ahí unida o hay un mínimo de concentración de glucosa que tenga que ver para ya? La glucosa es que cuando está en altas cantidades se va a fijar a las proteínas cuando está demasiado tiempo circulando. Normalmente pasa porque la glucosa está en altas concentraciones. En realidad la glucosa es tóxica para la circulación, porque se fija todo. Si se fija el colágeno, vas a tener problemas para coagular también, igual que con el factor de coagulación. Sin embargo, tú necesitas tener glucosa en sangre para alimentar al sistema nervioso central constantemente. Es la única razón por la que tienes glucosa en sangre, si no, no lo usarías. Porque los músculos en reposo usan lípidos. ¿Listo? El hígado puede producir cualquier cosa, normal. Ese es el punto. Entonces, el exceso de glucosa es lo que va a generar la fijación en las otras proteínas. Ahora, una concentración exacta no te podría decir, pero normalmente por algo te dan los valores normales de glicemia, de 100 a 70, ¿no? Por alguna razón te dan esos valores. Es más que nada epidemiológico, pero... Otra cosa, chicos. Y el Loxano se va a quedar ahí. Si, por ejemplo, una persona... No, desaparece al toque. Desaparece rápido. Vida media, un par de minutos. O sea, ni bien tiene ahí la debería, si le aplico glucosa no afectaría su semidiabetes, afectaría menos. Afecta menos, esa es la palabra, afecta menos. La glucosa compite con el aloxano y en el tiempo que demora ya el aloxano desapareció y protegiste una carga, protegiste un pulpo. En estas ratitas ya no tienen esa. Las ratitas ya fueron. La rata del aloxano ya fue ya. Los otros dos, sí, uno es control y el otro es florexina. No va a pasar mucho. Claro, porque con la floricina se vuelve a regular los canales. Claro, Ya, deja de- también pasa el tiempo de vida media y desaparece la florexina y se vuelve a recuperar la función. Pero el de la florexina no es tan grave, pues en cambio el aloxano destruye la célula y eso no lo vas a poder recuperar. La cetosina es una sustancia que se usa también para inducir diabetes. Es un poco más segura porque no tiene tanto daño renal y tampoco tiene tanto daño hepático. Algo que se van a acordar siempre para el próximo año el fármaco es que todos los fármacos se metabolizan o bien en el riñón o bien en el hígado. ¿Okay? En el hígado se van a metabolizar para convertirse en cosas menos nocivas y en el riñón van a pasar para depurarse, para irse con la orina. Entonces, los fármacos donde más daño hacen es en el riñón y en el hígado. El aloxano es bastante tóxico y, como habíamos dicho, actúa a nivel de la médula adrenal, ¿no? Para producir catecolaminas. Sin embargo, puede actuar a nivel renal, es bastante fuerte el efecto. ¿Listo? La streptozotocina no es tan tóxica, no es tan nociva. Entonces, el mecanismo de acción es bastante parecido. Varía varía en la forma de muerte. No es por radicales libres. Tiene otro mecanismo, no lo recuerdo, pero es más seguro y se suele usar streptozotocina más nicotinamida.
Esa es la mezcla para inducir diabetes. ¿Ya? Si alguien quiere hacer su trabajo de pato con diabetes, estreptozotocina y nicotinamida. ¿Ya? ¿No sabes algo de diabetes renal? ¿Diabetes renal? Diabetes renal. ¿Qué clase he escuchado? Cadena de acción de la lucha. Lo que pasa es que cuando ustedes tomaron el pasito,